Hola, muy buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno poder estar juntos otra vez, saber que el Señor ha preparado esta amorosa cita con el poder de Dios, que el Señor ha establecido entre nosotros un vínculo que es a través de su amor y que el Señor tiene la intención de edificarnos, de fortalecernos. Qué bueno que hoy podés estar desde ese lado, oyendo. Y qué bueno que hoy podemos tener toda esta convocatoria. Y estamos creyéndole a Dios que muchos más van a ser edificados, fortalecidos para la gloria de Dios. Hay una tarea que el Señor nos llamó a hacer y es extender el reino de los cielos. Hay muchos que necesitan saber qué es lo que pasó con tu vida, por qué te están yendo bien las cosas, qué es lo que está sucediendo sobre todo lo que haces, que florece, que se multiplica. Pero también podría ser que algunos de los que está oyendo no esté pasando el mejor momento. Y quiero entender que cuando todos miramos hacia atrás hemos tenido épocas de crisis, momentos difíciles. Y hoy mismo es un tiempo donde todos estamos considerando que es la peor crisis. Cuando uno escucha a los fatalistas de los medios, escucha que nunca se ha vivido esto, que nunca se ha vivido. Yo estoy seguro que habría alguien que podría corregir a esto. Yo creo que alguien que haya vivido muchos más años que ellos pudiera levantarse y decirle: esto no es nada a comparación de lo que nos tocó vivir a nosotros. Yo no quiero usar el mismo lenguaje que ellos para dimensionar otras catástrofes que vivimos anteriormente, mucho más mortales y peores que estas, sino que yo quiero decir que esto es lo que nos tocó, a esta generación, a lo que nos toca transitar este tiempo. Y todos los que estamos viviendo este tiempo necesitamos ser inspirados por Dios para ir por más, para creerle a Dios que Él puede hacer una obra completa en nosotros. Cuando hablamos de crisis, es difícil separar la crisis de la angustia, del dolor. Es difícil separar la crisis de aquello que pudiera afectar y dañar nuestro ser, nuestra manera de vivir, pero deberíamos estar pensando en crisis como oportunidad, deberíamos estar pensando en crisis como ocasión para poder sacar lo mejor. Las crisis de la Biblia, todas las crisis que hemos oído nos instruyen y nos muestran que verdaderamente las crisis han sacado mejores a todos. Aún el sacrificio mayor que un hombre pudo hacer en favor de todo el resto de la humanidad, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, también fue un momento traumático, una crisis muy especial, difícil de sobrellevar. Sin embargo, Él lo pudo hacer, y a través de esto es que nosotros podemos alcanzar salvación. Quiero sencillamente meditar en lo que la Biblia dice de las crisis. Quiero decir que los que aprenden a tener una lectura correcta de la crisis no se sumergen en ella, no la padecen como la padecen otros. Los que aprenden a saber quién es el que está de su lado, aprenden a salir en victoria de toda situación. Sadrach, Mesach y Abednego sabían quién estaba de su lado. Y la crisis de ellos era la peor, la condena, el fuego. Pero aún en ese momento, en medio de una crisis, ellos pudieron bailar con Jesús. También entendemos que hubo foso de leones que eran y estaban destinados para generar la mayor crisis que alguna persona, que algún pueblo pudiera padecer, pero Dios le dio gracia para dormir con los leones. Entiendo yo que en todo tiempo el Señor nos instruye y nos fortalece, que en todo tiempo Dios nos motiva y que a veces somos enseñados por la palabra. Y hay una voz crítica que fluye de la misma Biblia para enseñarnos que no está bien construir en la arena, que no está bien edificar en los lugares flojos, que está bien construir sobre la roca. Y entonces nosotros miramos hacia atrás y decimos: quizás esta crisis me está llevando a poder determinar cómo sigo, a poder acomodar de una vez por todos los cimientos, a poder establecerme
para que no importa lo que pase, yo pueda estar firme. Aunque vengan tormentas, aunque vengan situaciones, todo esto se da para que yo sea más afirmado todavía y no para que eso me quite, me mueva o me saque del lugar. Entiendo que debemos hacer una oración y presentar delante de Dios nuestro corazón para poder sincerarnos, para no tener ese lenguaje exitista que dice que todo nos va bien, aunque algunas cosas nos duelan. Ni tampoco ser aquellos que tienen ese lenguaje quejoso y todo el tiempo están presentando sus crisis frente a los demás, clamando porque los demás hagan una oración en favor de ellos, clamando porque alguien haga algo por sus vidas, en lugar de tomar la decisión de aferrarse al que es dueño de todas las cosas, el que tiene todo lo que necesitamos y el que nos puede sacar en victoria de cualquier situación. Por eso te invito a que oremos juntos. Padre, es en el nombre precioso de Jesús que queremos darte gracias. Queremos pedirte, Dios, que ilumines nuestro ser, que fortalezcas nuestra mente, que nos renueves para tener en cuenta que toda situación que nos toque vivir tendrá el único propósito de ser ministrados, fortalecidos y bendecidos. Hay un propósito con nuestras vidas y vos, Dios de amor, lo querés llevar al cumplimiento. Nos entrenás, nos haces fuertes, te haces fuerte en nuestras debilidades, nos capacitas y aquello que no somos, lográs que lo seamos para la gloria de tu nombre. Señor, cubrimos con la sangre preciosa de Cristo nuestro ser, nuestra vida, el cuerpo, el alma, el espíritu. Y te rogamos que tengas libertad para que con tu Espíritu Santo nos ministres hoy y nos saques en victoria de toda crisis, de esta crisis mundial, de la crisis nacional, de la crisis zonal que esté viviendo, de la crisis familiar que pudiera estar afrontando y aún de la crisis personal que pudiera estar llevando adelante. Señor, en el nombre de Jesús consagramos este tiempo a vos. Prepara nuestro corazón como tierra fértil y tu palabra como semilla venga a nosotros y dé fruto y fruto en abundancia. Lo hemos rogado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La crisis no pasa desapercibida para nadie. Algunos, mucho tiempo después de estar pasándola, tienen palabras, frases que suenan célebres a través del tiempo. Un escritor francés dijo: en las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. Y yo no sé cuál es tu decisión. Si querés andar con tu corazoncito roto por la vida o querés que tu corazón se haga fuerte para resistir cualquier embate. También hubo un dramaturgo francés de origen rumano que decía: sin embargo, no todo es malo en la angustia, en la crisis. Las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen. Usemos esto para unirnos. La Biblia enseña claramente que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está el poder de Dios. Y es que cuando estamos en crisis se hace más sencillo asociarse. Dejamos de filtrar tanto, sino que entendemos de nuestra necesidad y clamamos a Dios para que podamos tener esta unidad con otros y entonces fluir en el poder de su santo nombre. Al fin, Nesti decía: lo que no me mata me fortalece. Pero quiero ir a un pasaje de Einstein que está apuntado a la imaginación, pero yo lo quiero llevar al terreno de la fe. Y él dice: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y quiero entender que si Albert Einstein decía esto, verdaderamente tenía lo suficiente vivido como para hacer estas declaraciones. Quiero invitarte a que tu imaginación, unida a la fe que fue puesta por medida, te lleve a creerle a Dios por todo aquello que todavía no es, como si ya fuera, a todo aquello que no está establecido, como que ya es tuyo para la gloria de Él. El Señor nos permita en este tiempo tomar autoridad del cielo para confrontar las crisis. Quiero soltar algunos consejos nada más, como para comenzar
para llevar adelante las crisis. El primer consejo en tiempos de crisis sería no hacer locuras. Decirle a alguien que esté cerca, no hagas locuras. En medio de la crisis pudiera pasar que alguien dé todo por vencido, abandone todo, tire todo, rife todo, venda todo, se desordene, pierda el temor de Dios y comience a hacer las cosas mal. Muchas veces me ha tocado ministrar gente que ha dicho, y me empezó a ir mal una cosa, otra cosa, y dejé de congregarme, me sumí en el pecado y caí muchísimo más abajo. Y ahora estoy pidiendo por favor a Dios que escuche mi voz y mi confesión de arrepentimiento. Y Dios en su misericordia, en la mayoría de los casos, ha sido fiel. Pero ¿por qué jugar tan al límite? ¿Por qué jugar tan al borde? Dice Proverbios 5, versículo 18 al 23. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Si ya tenés asignada tu gacela personal, esa es la única que tiene que traer gozo a tu vida. Versículo 20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección. Y para terminar el pasaje del versículo 23 dice, y errará por lo inmenso de su locura. Nos libre Dios de tener esta sensibilidad carnal, de huir y de dar libertad a todo aquello que es bajo y carnal en el momento de crisis. Cuando estamos en crisis, el primer consejo, no hagas locuras, no tomes decisiones, no hagas negocios. Cuando estés en crisis, no te comprometas, no hagas promesas. Cuando estés en crisis, estate quieto, tranquilo, sosegate, busca la presencia de Dios. Cuando estás en crisis, no es el momento de elegir algo para vos, es el momento de esperar lo que Dios tiene para tu vida. El segundo consejo sería que en la crisis la mejor decisión es buscar a Dios. Y creo que en crisis y fuera de crisis la mejor decisión siempre será buscar a Dios. Quiero leer lo que dice Oseas 5, versículo 1, y luego vamos a leer directamente el versículo 15. Dice versículo 1, sacerdotes. Y quiero decirte que eso no es para alguien en especial, eso es para vos y para mí, porque somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. En Cristo hemos sido llevados a esos niveles. Y entonces dice, sacerdotes, oíd esto, estad atentos, casa de Israel, casa del Rey, casa de Dios. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Hiciste mal a tu prójimo. Vamos al versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Yo me lo imagino a Dios diciendo, bueno, los dejo, vuelvo a ver si reconocen, bueno, los abandono, mejor vuelvo a ver si hacen algo. Y entonces dice, reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y declara al fin del texto del versículo 15, en su angustia me buscarán. ¿Cuántas veces la palabra suena como advertencia,
Si hoy no estás en crisis, aprende cada uno de estos pasos para no llegar a la crisis. Aprende cada uno de estos pasos para alejarte de la crisis. Aprende cada uno de estos pasos para ministrar a los que están en crisis desde la roca donde vos estás posicionado. Hoy el Señor está declarando por su palabra que en su angustia lo buscarán. Nos libramos de esa situación y confesamos que andaremos delante del Señor siempre. Y no hará falta que Dios permita en esa voluntad que Él tiene que nosotros pasemos por esos terrenos difíciles. La crisis de nuestra vida siempre producen en nosotros mucha incertidumbre. Tenemos que comprender que acercarnos a Dios y buscar a Dios ya es parte de la solución para nuestra crisis. Es uno de los grandes propósitos de Dios. En general, cualquier crisis que me toque vivir tiene que ver con que Dios está esperando que yo vuelva a Él, o que me acerque a Él, o que crezca, o que ascienda a un mayor nivel de comunicación con Dios. El tercer consejo: en tiempos de crisis, dejemos de lado la soberbia y seamos humildes. Mire lo que dice el versículo 4 de Proverbios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Hay promesa para aquel que es humilde, para aquel que es sujeto, para aquel que es temeroso delante del Señor. Posiblemente esta crisis es la forma como Dios está trabajando en nuestra soberbia. Por medio de la crisis Dios está haciendo que pidamos consejos. Por medio de la crisis Dios está haciendo que nos reconciliemos con alguien que de otra manera no nos reconciliaríamos. Dios sabe cómo usar la crisis para que seamos favorecidos y bendecidos. El quinto consejo tiene que ver con que seamos obedientes a la voz de Dios. Hechos 5, versículo 29 dice: respondiendo Pedro, rodeado, acusado por los mismos que habían tomado la vida de Jesús, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro sabía a estas alturas, después de haber pasado por varias crisis, que era el momento de obedecer a Dios. Y aunque esta crisis llegaba de esa manera, el Señor lo iba a sacar airoso, porque Él ya había aprendido que lo primero que debía hacer era honrar en obediencia al Todopoderoso Dios. En tiempos de crisis en nuestra vida, muchas personas querrán decirnos lo que tenemos que hacer. Siempre hay algún comedido, alguien que se acerca y se da como ejemplo a sí mismo y dice: yo en tu lugar haría esto, haría aquello, yo lo pondría en mi lugar por un ratito a ver si están así. Pero más allá de eso, la idea es que nosotros podamos estar sensibles a la voluntad de Dios para obedecerla en el nombre de Jesús. Seamos obedientes a la voz de Dios y preparémonos para ver luego la gloria de Dios en medio de nuestras dificultades, así como le pasó a Pedro. Aquel que es obediente a Dios verá la gloria de Dios. Ahora, la idea es que podamos meditar en cuál será nuestra actitud. Hemos recibido los consejos y ahora deberíamos meditar cuál es tu actitud frente a la crisis. ¿Sos de llorar? ¿Sos de deprimirte? ¿Sos de encerrarte? ¿Sos de escaparte? ¿Sos de mudarte? A veces, mirando mi propia historia, a veces hablando con alguien, escucho: sí, con esa familia, con aquel muchacho, con aquella chica hablábamos antes, pero no sé qué pasó y nunca más. Cuando la expresión es esa, lo que pasó es que alguien huyó. Una relación se corta porque alguien huyó. Si alguien era tu amigo y ahora ya no lo es porque huiste. O él huyó. Y entiendo que debemos pedirle a Dios sabiduría y capacidad para llevar adelante el ministerio que Él nos ha dado, para poder ser aquellos que muestran a Jesús a donde quiera que vayan. Y debemos estar listos, teniendo preparada una actitud que
presentaremos delante de la crisis en cualquier ocasión. Salmo 40, versículo 12. Dice el salmista: porque me han rodeado males sin número. Cuando el texto permanece de esta manera en la Biblia, verdaderamente es pensar que es innumerable. Yo no sé qué te pasó, yo no sé cuántas cosas te pasaron, pero si el salmista a estas alturas, en este salmo declara: me han rodeado males sin número, verdaderamente la cosa no habrá sido fácil. Me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar la vista. Había vergüenza y quebranto. Se han aumentado más los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Entendemos que una crisis genera cambios, produce situaciones en nuestro corazón que nos ayudan a entender que no somos los mismos, que todos los errores que hemos cometido nos alcanzan, que todo aquello de lo que no nos limpiamos a través del perdón, a través de la sangre del mismo Señor Jesucristo, está pesando sobre nosotros y debemos salir de esa situación creyendo que nuestro corazón no va a fallar, no así como confesaba el salmista. Una crisis vendría a ser una situación grave que pone en peligro nuestra vida, o la vida de otros, o la vida de miles, o la vida sobre toda la redondez de la tierra. Una situación difícil, un cambio brusco de la condición de la vida de una persona. Alguien tenía trabajo, ya no lo tiene y comienza la crisis. Alguien tenía un negocio, lo tuvo que cerrar, ya no lo tiene y comienza la crisis. Alguien tenía familia, ya no la tiene. Parte un ser querido, ya no está, comienza la crisis. ¿Y cuántas otras crisis que podrían considerarse de menor peso, pero que son de afectar tanto a las personas, que lo marcan y lo ponen en evidencia, que cualquiera puede darse cuenta que es alguien que está en crisis? Un cambio brusco podría ser una crisis, pero crisis es cambio y cambio es crisis. Siempre que hay una crisis se genera un cambio y siempre que se genera un cambio hay una crisis. El cambio es el resultado de la crisis. Nada queda igual, pero Dios nos enseña a que preventivamente edifiquemos sobre la roca. Algunas cuestiones de lo que yo he vivido anteriormente podrían llegar a pedir cuentas a estas alturas de mi vida, pero si yo edifiqué sobre la roca, no importa la crisis que se levanta, mi casa no se moverá. Entiendo entonces que lo que yo tengo que hacer también para la crisis es tener una actitud preventiva. Y todas las decisiones y todo lo que yo decida hacer, en lo que decida involucrarme, debe y necesita que yo piense delante de Dios: ¿esto me conduce a la bendición o esto pudiera conducirme a una crisis? Y entonces pueda yo tomar la mejor decisión. En la crisis, lo primero y lo principal que tenemos que hacer es buscar a Dios. Así lo estuvimos leyendo. El salmista que describíamos en el versículo anterior, en medio de toda esa situación, ahora Salmo 77 nos enseña de esta manera. Versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba en mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Tremenda la situación. Un momento donde uno está deseoso de salir de la crisis y parece no ser oído. Busca de día y de noche. Alza las manos y no hay descanso para uno. El alma rehúsa ser consolada por otro sitio.
y Dios parecería que no responde. Lo que ya hemos vivido, la experiencia anterior, hace que te acuerdes de Dios. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Dios sabe cómo sacarme hacia la victoria. Dios sabe llevarme al lugar correcto. Dios sabe ponerme en el lugar de más que vencedor. Ahora, vamos delante de Dios. Lo estamos haciendo. En la crisis lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. ¿Estás buscando a Dios o te estás quejando de la crisis? ¿Estás orando para salir de la crisis? ¿Estás orando para no entrar en crisis? ¿Estás orando para cubrir a tu familia, a tus seres queridos, a tu célula, a tus hermanos, para que no caigan en crisis? Sea el Señor el que nos auxilie para poder andar en la victoria que Él nos llamó a andar. ¿Buscamos la ayuda de Dios cuando ya todo lo demás falló o buscamos primero a Dios? Él debería ser el primero en la lista. A veces probamos con nuestra razón, a veces probamos con nuestra inteligencia, a veces probamos con el ejemplo de alguien que lo hizo de otra manera. Probemos de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. La crisis nos puede llevar a alejarnos o acercarnos, pero Dios nos revela por su palabra que en la crisis tenemos que confiar en Dios, que si Él ha permitido la crisis es porque Él tiene un propósito con tu vida. Él quiere bendecirte. Isaías 48, versículo 10 dice: He aquí te he purificado y no como plata te he escogido en horno de aflicción. Cuando la palabra me está enseñando esto, lo que yo entiendo es que Dios está llevándome a un proceso para sacarme en victoria. Y ese proceso puede ser mi crisis. Pero yo tengo que entender que todo esto es para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Nada pasa si Dios no lo permite, pero lo creemos, lo aplicamos todo el tiempo. Cuando somos bendecidos, cuando somos prosperados, cuando todo está bien, decimos esto es de Dios y nos gozamos. Y cuando algo no está cerrando o no nos gusta, cuando entramos en terreno de crisis, somos capaces de decir, y si Dios lo está permitiendo, será porque me quiere sacar mejor en esta área. En el versículo que hemos leído, la palabra purificado, en la palabra hebrea, es saraf, y tiene que ver con acrisolar. Esto es fundir metales, de tal manera que por su propio peso se separen todas aquellas cosas que son impurezas en el mismo metal. Quizás el Señor te está pasando o te está llevando a un crisol. Estás pasando por un tiempo de altas temperaturas fundentes que te van a llevar a un estado de pureza mayor. Sepamos entender que los tiempos de crisis significan que Dios está trabajando en nuestra vida. Malaquías 3, versículo 2 en adelante hasta el 4. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Pregunta. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví y afinará como el oro y como la plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. El Señor te purifica de tal manera que sos digno de darle, que sos digno de ir a su presencia, que sos digno de adorarlo, que sos digno de exaltarlo, que sos digno de presentárselo al mundo. Pero para que eso pase, o estamos atentos y sujetos a la guía del Espíritu Santo, o será la crisis la que nos lleve al cambio
y a la renuncia para poder afirmarnos en Jesucristo. En la crisis tenemos que ser pacientes, esperar, teniendo seguridad de que Dios nos ayudará. Es la única manera de ser pacientes en una crisis, confiar en el Señor. El Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Si quisiera hoy, si pudiéramos estar en el templo, como nos encantaría a todos, yo te diría ahora, decirle a que está al lado, pacientemente esperé al Señor. Y todos estaríamos felices de declararlo, pero luego estaríamos confesando al unísono que aquel que esperó pacientemente a Jehová tiene ese galardón, ese premio, que el Señor se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. La figura es tremenda, la figura es de un padre con una estructura física muy grande y un niño pequeño que balbucea, que a veces no se le entiende bien. Y entonces el padre se inclina, se agacha para estar a la altura de su hijo y lo oye ese clamor y entonces decide responder. Versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando el Señor se inclina con esa misma actitud que se inclinaría un padre con su hijo, aunque estés en el pozo, Él se inclina lo suficiente para sacarte de ese lugar en victoria. Y es el Señor el que hoy quiere mostrarte que no importa en el pozo que estés, no importa lo desesperado o desesperada que estés, no importa el tiempo que eso lleve en tu corazón, de ahí el Señor te puede sacar. El Señor tiene preparado a legiones completas para que vayan en tu favor. Y dice el versículo 2, y me hizo sacar. Quiero decirte que en el reino de los cielos se está activando algo en tu favor si solamente lo estás creyendo. Y algo va a llegar para sacarte de esa situación en victoria, para sacarte del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y poner tus pies sobre la peña y enderezar tus pasos, darte la guía correcta para que ya no vuelvas a caer, sino para que andes en la victoria que Él te llamó a andar. Las cosas no cambiarán desanimándonos. En el pozo cualquiera se desanima. En el pozo cualquiera se desespera. Habrá que decir: Señor, ayúdame. Y en algún momento también tener la capacidad de decir: yo soy de los que esperan en Jehová. Aunque por este tiempo esté en un pozo, yo espero en Jehová. Será el Señor el que hoy nos quiere enseñar que se trata de esto, que se trata de creer que Él está listo para auxiliarme. Principalmente, si yo no gasto mi fuerza, si yo no entro en desesperación, si yo no hago de la crisis una crisis mayor, sino que manifiesto confianza. El Señor lo hará por nosotros, nos sacará de la crisis, Él nos dará la victoria. Tenemos que confiar que la crisis de hoy será un motivo de alabanza para el día de mañana. Salmo 40, versículo 3, dice así: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Declara: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando leo este primer versículo, el 3, me encanta que la bendición de Dios no solamente llega para alegrarme, no solamente llega para posicionarme, no solamente llega para colocarme en el lugar del regocijo en su presencia, sino que también llega para que otros vean el Dios que tengo, para que otros vean el Dios que está a disposición de ellos. Y también en esto yo pueda tener un mensaje claro y preciso de salvación a aquellos que no la tienen todavía. Dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ministra que esté cerca tuyo y decirle: confía en Dios. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.
Bienaventurado el hombre, muy feliz el hombre que confía en el Señor. Él cambiará nuestro lamento en alegría cuando cumpla su propósito en nuestra vida. Andar fuera del propósito es andar en tristeza y en crisis. Andar en el propósito es andar en alegría. Cuando nos conducimos por el camino que Él ha trazado, cuando somos involucrados en el servicio que Él nos llamó a hacer, es cuando verdaderamente nos alejamos de la crisis y vamos a la fiesta que Él ha preparado para todos aquellos que ha llamado. Ahora, ¿cómo conducirnos delante de la crisis? ¿Cómo conducirnos en medio de la crisis? Quizás la palabra nos auxilie y entendamos que hay un pasaje donde, no lo voy a leer todo, pero Hechos 27, y poco antes también comienza hablando el viaje en barco de Pablo como prisionero, para que se cumpla todo lo que Dios ya le había revelado que iba a pasar, y había seguridad en él. Yo voy a llegar hasta la misma presencia de los gobernantes. Ahora, en el medio de esto se levanta una tormenta que colocó al barco de una manera especial, se perdieron las esperanzas, las posibilidades, la tormenta azotó de tal manera que todo comenzó a romperse. Y dice Hechos 27, no sé si esto tiene que ver con tu vida, no sé si este momento que estás pasando es justamente una tormenta en medio del mar, no sé si esta tormenta está sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, sobre relaciones interpersonales, no sé si está en tu ministerio, en tu célula, pero sí sé que si tenés la certeza que tenía Pablo, vas a salir en victoria. Hechos 27 dice, versículo 15, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Otras traducciones dicen, nos llevó a la deriva. Y creo que una de las cosas para tener en cuenta es que en medio de una tormenta, querer colocarse en la posición justa, no poder lograr poner la proa, y eso significa ponernos de espalda al viento para que las velas soplen y nosotros conducirnos hacia donde el viento va, implica que quedamos ahí, sacudidos por la tormenta, en el mismo lugar, que somos movidos y que comienza a ser dañada nuestra barca. Y que creo que en este tiempo de crisis muchos de nosotros pudiéramos estar sintiendo que la cosa es así. Yo quiero ser franco con ustedes. Hace no muchos meses, un día, nos levantamos con Zulma, charlamos y dijimos, viste, son 15 días que hay. Y, sí, parece que es bravo, bueno, vamos a cuidarnos. Alguno quizás dijo, no, yo barbijo por 15 días no me compro. Otro habrá dicho, qué caro que está el alcohol. Y pasaron 15 más, y pasaron 2 meses, 3 meses. Y la cosa no ha mejorado, sino que todavía está más amenazante. Y llega el verano y parecería que amaina un poco, pero está la seguridad de que luego llegará otra vez el invierno. Y eso nos hace pensar que quizás este año y el próximo año no sean años iguales a los anteriores, que sean años diferentes, marcados por esta crisis. Y marcados por esta crisis, podamos quejarnos de todo lo que no podemos hacer, y podamos quejarnos de todo lo que no pudimos alcanzar, y podamos simplemente quedarnos quietos y dejarnos hundir. Hoy podemos tomar la decisión de establecer un tiempo donde estaremos a la deriva, pero será un tiempo donde estaremos pensando qué hacer para poder alcanzar luego la victoria. El ejemplo es que ellos dejaron eso, dejaron que el viento los llevara a la deriva, pero no perdieron la esperanza. Hechos 27, versículo 23 dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Quiero decirte que en esta noche puede estar con vos el ángel de Dios, de quién sos y a quién servís. Y cuando el ángel llega a tu vida, trae un mensaje claro y preciso. Cuando el ángel visita tu vida por la noche en medio de la tormenta, aunque estés a la deriva,
empieza a dictarte planes de gloria y empiezan a suceder cosas que te ponen en evidencia como preferido de Dios en el nombre de Jesús. Hebreos 10, versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A vos no te prometió un hombre, a vos no te sedujeron las palabras de nadie, a vos te invitó nada más y nada menos que el Señor. Y cuando el Señor te invita, el Señor paga. Versículo 35 de Hebreos 10 también, pero ahora leímos el 23 y vamos al 35 para no detenernos en muchos pasajes. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Quiero dejarte claro en esto. La confianza en Dios tiene premio. La confianza en Dios tiene recompensa. Y dice eso el versículo 35. No la pierdas. No dejes que nada te quite la confianza. No mires con tus ojos naturales. Poné a funcionar tu fe. Empezá a creer. En estos momentos, algunas de las frases célebres que leímos al principio decía que en momentos de crisis lo mejor es apoyarse en la imaginación. Y quiero llevarte al terreno de la fe y decirte que en momentos de crisis lo mejor que te puede pasar no es razonar las consecuencias ni meditar en cómo va a terminar todo esto, sino creer en cosas maravillosas que jamás se han visto y que sucederán solo para favorecerte por la fe que hay en tu corazón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. El camino es sencillo. La paciencia que es necesaria está para que vos hagas la voluntad de Dios y a través de esto obtengas lo que Dios ha prometido. ¿Querés promesas? Obedece. Obedeciste, sé capaz de ser sensible y tener paciencia, porque ya viene en el nombre de Jesús. También implica que nos deshagamos de cosas que pudieran haber sido valiosas en otro tiempo. Yo no sé qué estás portando, no sé qué hay. Hechos 27, versículo 19 dice: al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y quiero entender que esto era valioso para la carga, para la descarga, para levantar las anclas, para levantar las velas, para izarlas, para todos los aparejos eran necesarios y muy valiosos. Pero hubo un momento donde eso perdió valor. Creo que lo que hemos vivido alguna crisis difícil, hemos aprendido a valorar lo que no tenía mucho valor, comenzó a tenerlo. Y lo que parecía tener mucho valor en medio de una crisis, ya no lo tiene. Quiero entender, quiero que pensemos juntos. Para algunos, tener el mejor auto sería algo tremendo y tener un auto muy valioso sería algo muy especial, pero luego no poder manejarlo por alguna circunstancia física haría que eso pierda su valor. Para algunos, tener tesoros, tener joyas, tener artefactos muy valiosos y muy caros sería algo muy importante, pero si no está la salud para poder disfrutarlo, todo eso ya no vale nada. Que sea el Señor el que nos conceda ese rico equilibrio que Él sabe darnos, para que todo lo disfrutemos, para que en todo nos gocemos y para que siempre en todo le demos la gloria a Él. En algún momento, en medio de la crisis, va a haber que deshacerse de cosas que para vos antes eran muy valiosas, pero en medio de la tormenta no sirven de nada. Lo único que causan es peso. Josué 23, versículo 8 dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. No dejes de seguir a Dios. No importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea la tormenta, seguí a Dios. Primera de Corintios 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes,
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Ese es el Señor, el Todopoderoso Dios, el que jamás va a dejar que lo tuyo sea en vano. Todo el Señor tiene clara recompensa y el Señor tiene la capacidad de manifestar su gracia y su amor sobre aquellos que le son fieles, porque Él te capacitó para ser fiel, no porque esperara nada de vos, sino porque por su gracia y por su amor vos podés serlo. La Biblia es tan clara en esto, y de tan clara y tan sencilla a veces se nos escapa. A veces creemos que podemos amar a Dios sencillamente porque somos sensibles o porque somos amorosos. La única manera de amar a Dios es porque Él nos amó primero, y porque Él tuvo la iniciativa en el amor, y porque Él tiene la iniciativa en todo lo que nos favorece, es que nosotros podemos ser los que Dios quiere que seamos. En nada nos podemos volver atrás. Filipenses 1, versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que la carta del apóstol dice, esa es la voluntad de Dios, que estemos firmes en unidad, combatiendo cualquier crisis, sabiendo que saldremos en victoria. Ahora, no hay que perder la esperanza. Pablo podría haber perdido la esperanza, el resto de la nave ya la estaba perdiendo. 27:20 de Hechos dice: y no apareciendo ni sol, ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido todas las esperanzas de salvarnos. Salmo 31, versículo 24, dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. El que espera en Jehová no solo espera, el que espera en Jehová se esfuerza. Dice: y tome aliento vuestro corazón. La forma de esperar a Dios no es dejándose morir. La forma de esperar en Dios es confiando, creyendo y actuando para la gloria de Dios. Dice el Salmo 33, versículo 18: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El ojo de Dios está sobre tu vida si esperás en su misericordia. Dios tiene misericordia. Y su misericordia viene sobre tu vida. Deja de condenarte, deja de culparte, deja de culpar a otros, deja de descargar culpa, deja de excusarte por no hacer o por no ir o por no estar, sino que empezá de nuevo otro glorioso proyecto en Cristo y cree que si el Señor está de tu lado, tenés la victoria asegurada. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Agrega Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Para eso es que está la palabra, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es en la Escritura, es en la palabra de Dios que es renovada nuestra esperanza. La lectura de la Biblia, el que estés oyendo la predicación, el que estés atento a la voz de Dios, auxilia a que puedas creer que hay un destino mayor al que vos habías pensado, que hay un tiempo de victoria en contra de la mentira del enemigo que te llevaba a una confusa derrota. Salmo 42, versículo 11, dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quizás este mismo diálogo que hubo en el interior del salmista pueda comenzar hoy en tu propia vida y te puedas poner a conversar con tu mismo ser interior y puedas empezar a decirte: Fernando,
¿por qué te pones así en la crisis? Fernando, ¿por qué estás mal? Fernando, empecemos a confiar en Dios. Fernando, por favor, Fernando, no te turbes dentro de mí. Fernando, espera en Dios. Alabá a Dios, que es mi salvación y es mi Dios. Hoy podemos llevar adelante este diálogo confesando la victoria de Jesucristo sobre nosotros. Quisiera avanzar un poco más, pero quiero cerrar con un pasaje que nos va a guiar en la manera de orar, y está en Isaías 41, versículo 10. Y sería la respuesta al último punto, que sería lo que Dios nos dice en medio de la crisis. Y dice Isaías entonces, 41, versículo 10, para vos que estás en medio de la crisis, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es nuestro Señor. Ahora, si antes de cerrar en una oración miramos lo que hemos compartido, lo primero que aparece es la palabra no temas. Y en medio de la crisis Dios quiere decirte, no temas. No sé qué le decías vos a Dios, no sé qué te decían otros, pero lo que Dios te dice hoy es, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. No temas porque yo te sostengo de tu mano. 3 motivos enormes para no temer. No temo porque Él está conmigo. No temo porque Él es mi Dios. Y no temo porque Él me sostiene de la mano. No temo porque Él me ayuda, dice al final del texto. Le creo a Dios y confieso esa victoria. Y entonces determino que aunque esté en crisis, no voy a desmayar. Voy a avanzar. Voy a creerle a Dios. Cuando comenzamos leyendo el versículo 10 decía no desmayes. Y yo declaro que no voy a desmayar. Dice Isaías 40, versículo 29, que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Por lo tanto, no hay excusa. Estás más fuerte que nunca porque Dios está de tu lado. Dice Gálatas 6:9, no te canses, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios hoy te llama a que no dejes de hacer el bien, aún en medio de la crisis. Para vergüenza del diablo, para la gloria de Dios y para tu propia edificación, podés hacer el bien. Mientras que estás confiando y creyendo con todo tu corazón que Dios va a hacer algo glorioso con tu crisis, vos podés auxiliar a otros en sus crisis personales, en las crisis que los demás tengan. Y aún podés ser un intercesor. Alguien que se ponga en la brecha, alguien que haga vallado alrededor de aquellos que están pasando un mal momento, y mientras que está el Señor resolviendo tu crisis, vos estás rogando delante de la presencia para que Dios tenga gracia y su misericordia sea real sobre aquellos que no le están pasando bien. Quiero invitarte a que podamos orar luego de tener la lectura de un texto. Voy a invitar a Zulma. Isaías 61, versículo 3, la Biblia de las Américas, leo. Recibirlo como una promesa de Dios. Para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu
abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Amén. Siempre vamos a terminar en que el que va a ser glorificado es Dios. Gloria a Dios Dios. tiene listo para Aleluya. soltar sobre tu vida Gracias, todo aquello Jesús. que vos necesitabas. Amén. Pero hoy deja que se cumpla el propósito. Hoy deja que Dios maneje la crisis y vos solamente relájate y confía en el Señor. Comenzá a enfocarte en otros. Mientras que vos auxiliás en oración a otros, el Señor se encarga de lo tuyo. Hoy podés confesar que algo nuevo ha comenzado, que le ponemos fin a todo lo anterior. Los consejos que hemos recibido para la crisis hoy tenían que ver con no hacer locuras, así que si había o estás en medio de una locura, renuncia a ello. También buscar a Dios con todo tu corazón. El tercer consejo en medio de esta crisis era dejar la soberbia de lado, el orgullo de lado y ser humildes delante del Señor. En tiempos de crisis es necesario tener fe. El quinto consejo es obedecerle a Dios. Y eso es una decisión tuya. Las actitudes que debemos tener en medio de la crisis tienen que ver con la decisión de poner primero al Señor en todo y buscarlo. También tenemos que en este tiempo depositar toda nuestra confianza en el Señor y es necesario que sea evidente para Dios y para los que nos rodean. Esperar pacientemente, teniendo seguridad, no perder la esperanza como en algún momento pudiera perderse. Y seguir la guía de Pablo, que se dejó ir a la deriva cuando la tormenta era fuerte. Casi perdió la esperanza, pero fue visitado por el ángel del Señor. Y entonces se deshizo de lo que antes era valioso y avanzó sin perder la esperanza. Hoy podemos avanzar sin perder la esperanza, confiando que lo que Dios comenzó será fiel en completarlo. Amén. Dios nos dice en este día, en especial, suena con su discurso dirigido a tu corazón: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Padre amado, es en el nombre precioso de Gracias. Jesús que nos exponemos delante tuyo para que tu gloria descienda, Amén. para que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. Hemos soltado la palabra y ahora rogamos que cada corazón como tierra fértil la reciba y tu Espíritu Santo la active Amén. para que nos lleve a tener fruto y fruto en abundancia. Amén. Confesamos tu victoria sobre cada una de nuestras debilidades. Confesamos tu firmeza allí donde nosotros perdemos las fuerzas. Amén. Y declaramos una renovación en nuestra manera de creer, en la esperanza y en la posición que tendremos para recibir tu favor. Señor, que esta sea la noche donde vos te inclines para sacar del pozo a todo aquel que esté en medio de una crisis y lo pongas sobre la peña para la gloria de tu nombre. Confesamos esto sobre toda situación, por difícil, por extensa, por más que haga tiempo que nos persigue, tu victoria sea en cada vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y le creo al Señor que si sos capaz de seguir estos consejos, pronto vas a estar fuera de la crisis, gozándote en el Señor, disfrutando lo que Dios tiene para vos en este tiempo tan especial. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos. Bendiciones. Los amamos. Bendiciones.